Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa entre dos relojes de Huawei que he analizado hace relativamente poco tiempo. Ya sabéis que hace apenas una semana pues os traje en análisis tras unos meses de uso con este nuevo Huawei Watch GT4, que ya veis que en esta unidad en verde es precioso. Y también os analicé hace apenas un mes o un mes y poco al nuevo Huawei Watch Fit de tercera generación. En este caso tenemos una diferencia de precio bastante pequeña entre estos dos relojes y por eso os hago este vídeo, para saber si merece la pena pagar ese extra e iros a por el GT4 o si por el contrario con el Fit 3 tenéis más que suficiente. Así que nada, si no queréis perder esta respuesta y también descubrirla, pues como siempre poneos cómodos y comenzamos. Bien, pues nada, como digo, voy a comenzar con esta comparativa entre este Huawei Watch GT4 y también el nuevo Huawei Watch Fit de tercera generación. Y quiero empezar hablando, como siempre hago, por el apartado del diseño. Y aquí debo decir que tenemos a dos relojes inteligentes que son muy diferentes, sobre todo en el formato, tanto de lo que es el reloj como también de la propia pantalla, ya que como veis el GT4 es completamente circular, mientras que el Fit 3, como ya recordaréis, pues es completamente cuadrado. Y esto lo que va a hacer básicamente es que el formato de la pantalla pues se note muy diferente en el día a día, y esto bueno, ya lo comentaré más adelante de cuáles son mis impresiones, pero lo que sí que os puedo decir es que la fabricación de los dos modelos es impecable. El Fit 3 ya sabéis que es un reloj que se parece muchísimo al Apple Watch SE de segunda generación, con un formato cuadrado, cuerpo en aluminio y una corona giratoria en el lateral derecho, que la verdad que el uso es fantástico, mientras que el GT4 pues no puedo decir otra cosa, que también tiene una fabricación impecable, con todo el cuerpo en aluminio también, aunque podéis elegir diferentes acabados, que eso también pues viene bastante bien. Y también contamos con una corona giratoria, que es una maravilla, y además una cosa que me gusta mucho del GT4 es que tiene unas esquinas también que son como una especie de formato cuadrado, que básicamente es para que cuando lo tenemos en la muñeca pues no se pulsen automáticamente los botones. Así que aquí el ganador pues va a depender muchísimo de vuestros gustos personales, ya que a unos os gustará más el formato cuadrado y a otros un poquito más el redondo, pero bueno, sí que es cierto que los dos comparten tanto el micrófono y también un altavoz en la parte trasera. También tenemos lo que es los sensores también en esa zona trasera, y una cosa que también me encanta son las correas, que es verdad que yo tengo la de silicona en el Fit 3 y una que es una especie de silicona combinada con tela en el GT4, que en ese caso sí que es verdad que me gusta más la del GT4, pero bueno, tanto en uno como el otro podéis elegir un montón de estilos que son súper bonitos y también se pueden intercambiar de manera súper sencilla. Y nada, para acabar con este apartado, únicamente comentaros que por supuesto los dos relojes comparten la resistencia de hasta 5 atmósferas, así que os podéis duchar con ellos, lo podéis llevar a la piscina y ese tipo de usos que van a seguir impecables y funcionando como el primer día. Y también que sepáis que vais a poder elegir un montón de opciones de personalización en cuanto a colores, en cuanto a correas diferentes. Es verdad que el GT4 es un poquito más versátil en este sentido, pero bueno, también es cierto que el Fit 3 es súper completo y en ese sentido pues vais a tener que elegir cuál os gusta más. Yo en mi caso pues quizá me quedaría con el GT4, pero como digo, es algo muy personal. Y ya os he hecho anteriormente una pequeña introducción en cuanto a las pantallas de estos dos relojes, pero ahora sí os voy a hablar un poquito más en detalle sobre ellas. En este caso, comenzando por la pantalla del Fit 3, ya veis que tenemos un panel cuadrado que es una pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas que por supuesto corre a 60 Hz, la resolución se queda en 408 x 408 píxeles y el brillo pico, mucho ojo porque llega hasta los 1500 nits. Mientras tanto, si le echamos un vistazo a la pantalla del GT4, sí que es verdad que existen diferentes tamaños, así que bueno, ahí sí que va a cambiar un poquito lo que es la diagonal, pero bueno, yo tengo la unidad de 46 milímetros y en este caso contamos con un panel AMOLED de 1,43 pulgadas que también corre a 60 Hz y la resolución se queda en 466 x 466 píxeles.
Y aquí, pues qué contaros, la verdad es que las dos pantallas son magníficas, tanto en brillo, que por supuesto brillo automático en los dos, también lo que es la respuesta táctil es maravillosa y también me gusta muchísimo lo que es la fluidez cuando lo estamos utilizando. Sí que es verdad que tenemos alguna cosilla interesante, como una mayor resolución en el GT4 que hace que se vea un pelín mejor, pero ciertamente a mí me gusta un poquito más el panel cuadrado, ya que el contenido que podemos ver pues se ve también de una manera mucho más cómoda. Y ojo, hay una cosa que no he comentado y no es que tengan los dos Always on Display, sino que el brillo que tenemos en el Fit 3 para mi gusto es mejor claramente que el que tenemos en el GT4. Es verdad que los dos en exteriores se ven perfectamente, pero si nos vamos al detalle, la verdad es que la pantalla del Fit 3 tiene un brillo altísimo, así que si sois personas que utilizáis los relojes pues mucho en exterior o incluso vais de senderismo y necesitáis un alto brillo, pues sinceramente el panel del Fit 3 me parece mucho más adecuado. Sin embargo, sí que es cierto que el GT4 le da vuelta a la tortilla en cuanto a la batería, ya que le dura un poquito más. En este caso, si repasamos las especificaciones del Fit 3, nos vamos a encontrar con una capacidad que llega hasta los 400 mAh y en teoría debería dar una autonomía de 7 a 10 días con un uso típico. Y si repasamos la batería del GT4, pues vamos a encontrarnos con una capacidad que es bastante superior. En este caso contamos con 524 mAh y en teoría puede llegar a un máximo de hasta 14 días, también con un uso moderado. Por lo tanto, ya os podréis imaginar que viendo que tiene tanto más capacidad como también un panel bastante más pequeño, pues la batería del GT4 va a durar también un pelín más y ciertamente eso es lo que pasa cuando lo utilizamos en el día a día. Es verdad que el Fit 3, pues yo creo que sin ningún tipo de problema podéis pasar de la semana de uso. De hecho, a mí personalmente siempre se me ha quedado entre unos 7 a 8 días con mi uso, que ya sabéis que son los sensores activados con la lectura cada 30 minutos, lo que es el Always on Display pues no lo suelo utilizar y lo que sí le doy bastante caña es al tema del GPS, pero también es cierto que el GT4 lo utilizo exactamente de la misma forma y ahí en ese caso pues sin ningún tipo de problema he podido alcanzar aproximadamente unos 12, incluso 13 días algunas veces. Es verdad que nunca he podido llegar a los 14 días, que son ya 2 semanas, pero de nuevo la batería del GT4 se nota que es claramente mejor. Y aparte también hay una cosa que me gusta un poquito más del GT4 y es que como veis aquí en la parte trasera pues no tenemos pines magnéticos ni nada de eso. Aquí contamos con carga inalámbrica, así que en ese sentido es un poquito más versátil que el Fit 3, que como ya sabéis tenemos por los dos pines magnéticos de toda la vida que funcionan tremendamente bien, pero en cuanto a versatilidad se nota que el GT4 es claramente mejor. Y después de todo lo que ya he ido comentando durante la comparativa, pues toca darle la vuelta a los relojes y ver esta parte de aquí que son los sensores, comenzando por ejemplo por los que nos vamos a encontrar en el Fit 3. Aquí nos encontramos con un sensor IMU de 9 ejes que incluye tanto el acelerómetro como el giroscopio, como también un magnetómetro. También contamos por supuesto con frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre y por supuesto también tenemos el GPS de alta precisión. Mientras tanto, si le echamos un vistazo al GT4, pues nos vamos a dar cuenta que aquí dentro tenemos alguno que otro más, ya que por ejemplo, aparte del acelerómetro y también el giroscopio y el magnetómetro, contamos con la frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, también tenemos un barómetro y un sensor de temperatura y por supuesto también el mismo GPS de alta precisión que tenemos en el Fit 3. Por lo tanto, ya veis que al menos sobre el papel, pues el GT4 es un poquito más completo en cuanto a sensores y ciertamente es así. Y es que en este caso pues contamos con ese barómetro y el sensor de temperatura que no tenemos en el Fit 3 y esto pues lo que nos va a dar son datos de altitud y también de presión atmosférica que no vamos a encontrar en el Fit 3 o si los encontramos es directamente con la información que pilla del GPS y no es tan preciso. Y también el sensor de temperatura pues en el GT4 sí que lo tenemos disponible para todos los que nos interese ese tipo de datos. Pero bueno, ciertamente estos sé que son sensores mucho más específicos para ciertas personas, pero por lo general tanto los que nos importan que son el conteo de pasos, como la frecuencia cardíaca, como también el oxígeno en sangre, el Fit 3 ya sabéis que es súper completo en este sentido y para mi gusto los dos funcionan igual de bien. Los sensores de, por ejemplo, el conteo de pasos funcionan perfectamente en los dos relojes y ninguno de los dos
cuenta pasos en falso, la frecuencia cardíaca también me ha encantado, tanto para hacer deporte como también cuando estamos en reposo, como también que tenemos la posibilidad de poder conectar vía Bluetooth bandas cardíacas de pecho y ese tipo de dispositivos. Y el oxígeno en sangre, pues de nuevo tenemos pues los mismos sensores. Es verdad que no son precisos al 100% como le pasa a la mayoría de relojes, pero es cierto también que en estos dos relojes funciona tremendamente bien. Y aparte de todo esto, pues también los dos relojes comparten un montón de deportes para poder registrar, son pues bueno, más de 100 en los dos, así que hay de sobra. También contamos con rutinas de entrenamiento que comparten y funcionan tremendamente bien, aunque sí que es cierto que el Fit 3 tengo la sensación que tiene alguna que otra más. Y también tenemos otras muchas mediciones como por ejemplo el estrés, sueño o también el volumen máximo de oxígeno, carga de entrenamiento y demás. Y otra función que también comparten los dos y que sinceramente a mí me encanta, es una herramienta que va a servir para poder registrar nuestras calorías diarias, que va a hacer un balance entre las que gastemos y también las que vayamos registrando directamente desde la aplicación. Es una función que, como digo, está bastante interesante para las personas que busquéis pues un objetivo concreto, y estos dos relojes de Huawei lo ofrecen. Y nada, ya por último también comentaros el tema del sensor GPS, que aquí pues tenemos una muy buena experiencia en los dos modelos, pero también es cierto que tengo la sensación de que en el Fit 3 funciona un pelín mejor, sobre todo la velocidad a la que pilla la señal se nota claramente que es mejor que en el GT4, que ojo, el GT4 también funciona bien, pero para mi gusto no es tan rápido. Y también a la hora de cuando tenemos ya la precisión pillada y vemos lo que es el mapa en la aplicación, pues nos vamos a dar cuenta que el Fit 3 se equivoca muchísimo menos en zonas complicadas con mucho edificio y demás. De nuevo, el GT4 también funciona muy bien, pero si nos vamos al detalle nos damos cuenta que el Fit 3 es superior. Y por cierto, algo que no he comentado y que sí que me parece interesante es que por supuesto los dos pueden reproducir rutas en formato GPX, así que si os vais de senderismo o tenéis rutas almacenadas en este formato, los dos modelos lo pueden reproducir sin problema. Y todo esto que os acabo de comentar pues es la interfaz relacionada con todo el tema de deporte, pero también es cierto que tenemos otro montón de funciones y es precisamente de lo que os quiero hablar. Una cosa que no he dicho es que por supuesto los dos relojes son compatibles tanto con Android como con iOS, pero como ya sabéis en iOS vais a tener muchas limitaciones que debéis tener en cuenta. Y es que en este sistema operativo, por ejemplo, no vamos a poder contestar notificaciones con respuestas rápidas, cosa que en Android sí que lo vais a poder hacer sin ningún tipo de problema. Tampoco vais a tener la posibilidad de poder meter música en su memoria interna, cosa que de nuevo en Android funciona también sin ningún tipo de inconveniente. Y por último tenemos algunas aplicaciones descargables, que de nuevo esto en iOS no está disponible, aunque sí que es cierto que no hay muchas aplicaciones, así que en ese sentido tampoco me parece tan importante. Y por supuesto estas tres funciones de las que os acabo de hablar pues la comparten tanto el Fit 3 como también el GT4, pero es que tenemos un montón de funciones agregadas, como por ejemplo información del tiempo, tenemos también un calendario e incluso la pantalla principal podemos ajustar unas pantallas que están bastante chulas, que la podéis poner completamente a vuestro gusto, aunque sí que es cierto que el Fit 3 en ese sentido es un poquito más personalizable. Y precisamente por ese tipo de detalles yo personalmente me quedaría con la interfaz que tenemos en el Fit 3. Es verdad que la del GT4 pues a nivel de funcionalidades y también de completa es exactamente igual, pero yo sinceramente si veis las imágenes y veis las diferentes pantallas en cuanto a diseño y demás, se nota que el Fit 3 pues es un poquito más sencillo de utilizar y a mí personalmente pues si lo vemos visualmente es mucho más atractivo. Y otra cosa de la que os tengo que hablar antes de cerrar con la comparativa pues es de la aplicación, aunque sinceramente no me voy a detener mucho en ella ya que es exactamente la misma, tanto para uno como para el otro. Ya sabéis que la aplicación de Huawei Salud y se puede utilizar tanto en iOS como en Android y es una aplicación pues que cada vez va mejorando más y tiene un montón de funciones y también un montón de datos que podéis ir visualizando, e incluso desde los ajustes pues tenemos prácticamente lo mismo con todo lo que os he dicho de poder meter música en la memoria interna de los relojes. También tenemos un montón de watch face que podéis descargar tanto de manera gratuita como también de pago, así que bueno, tenéis esa versatilidad y como digo, es una aplicación que cada vez me gusta más y se nota que Huawei trabaja muy duro en ella.
Y ahora sí, después de todo lo que ya os he ido hablando durante toda la comparativa, pues voy a cerrar con ella y voy a cerrar hablando del tema del precio. Ya sabéis que el Fit 3 salió oficialmente aquí en España por 159 euros, que de hecho es el precio que sigue teniendo actualmente, porque de momento no han salido ofertas, pero el GT4 sí que es verdad que salió por 269, que es un precio pues considerablemente más caro, pero ya a día de hoy es bastante sencillo encontrarlo por en torno a 200-210 euros, que me parece un precio muy bueno, y de hecho esta versión en verde creo recordar que la podéis encontrar por unos 215, pero bueno, ya os digo que en la descripción del vídeo vais a tener el enlace por si queréis comprar algunos de los dos, y también vais a tener el enlace a mi canal de Telegram, en el que si os encuentro alguna oferta, pues ya sabéis que la vais a tener por ahí para poder ahorraros algo de dinero. Y ahora sin duda llega pues lo más complicado de esta comparativa, y es deciros cuál de los dos me parece a mí más recomendable. Y es que ya habéis visto que en líneas generales pues tenemos unos relojazos tanto en el GT4 como en el Fit 3, y para mi gusto pues va a depender muchísimo de lo que es la diferencia de precio, ya que existen una diferencia de en torno a 50-60 euros más o menos, pero para mi gusto el Fit 3 pues me parece un poquito más atractivo visualmente, y también la interfaz está un pelín más cuidada, y eso yo creo que para mi gusto pues decanta la balanza. Aún así, sí que debo admitir que si os gusta más el diseño circular que tiene el GT4, que a mí me encanta, ya os digo que esta edición en verde me parece uno de los mejores relojes a nivel de bonito de los que he probado, pues yo creo que es más interesante que el Fit 3, pero si os queréis ahorrar algo de dinero y también tener unos sensores pues muy competentes, una interfaz magnífica y también un diseño que a mí me encanta, pues el Fit 3 puede ser más interesante para vosotros. Pero bueno, como digo, esto es solo mi opinión, me encantaría que vosotros dejarais la vuestra aquí abajo en el cajón de comentarios para poder debatir si os parece más recomendable uno o os parece más recomendable el otro. Por supuesto, también si os ha quedado cualquier tipo de duda, también le podéis dejar por ahí abajo, que lo contesto absolutamente a todo. Y nada, lo dicho, como siempre digo, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y que os haya servido de muchísima ayuda, y nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!